Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver un nuevo video en el cual vamos a empezar a hablar sobre las alteraciones de la función cardíaca. Nos vamos a enfocar en las miocardiopatías, alteraciones infecciosas e inmunitarias y por ende la cardiopatía valvular. Hablando sobre su fisiopatología, vamos a tener que las miocardiopatías son consideradas un grupo heterogéneo de enfermedades en el cual pues va a afectar al músculo, en este caso cardíaco, ¿no? Al miocardio. Recordemos que el corazón está compuesto por 3 capas, pero en este caso nos vamos a enfocar en el miocardio, que van a estar relacionadas con una disfunción mecánica porque puede provocar en este caso una falla en el músculo o una dilatación ventricular inadecuada. Las miocardiopatías se van a dividir tanto en primarias como secundarias. Empezando con las miocardiopatías primarias, tenemos que, pues, como vuelvo a repetir, son alteraciones cardíacas limitadas del miocardio, van a existir 3, las genéticas, las mixtas y las adquiridas. En las genéticas tenemos que van a ser, pues, generalmente autosómicas dominantes, en el que pues va a predominar la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ventricular derecha arritmogénica y las canalopatías iónicas. Ahorita les vamos a ir englosando una por una. Después tenemos a las mixtas, es decir, van a estar tanto genéticas como no genéticas. Generalmente las mixtas pueden ser tanto idiopáticas porque pueden, en este caso, englobar que no haya una causa o una etiología que cause esta miocardiopatía o, en este caso, un virus, una bacteria que sí puede afectar el músculo cardíaco. Tenemos a la miocardiopatía dilatada y a la miocardiopatía restrictiva primaria. Y en tercer lugar tenemos las adquiridas, que es la miocarditis, la miocardiopatía periparto y la miocardiopatía por estrés. Empezando con las miocardiopatías genéticas, tenemos a la miocardiopatía hipertrófica, la cual es una enfermedad autosómica dominante, como ya lo había repetido, que es causada por la mutación en los genes que van a codificar las proteínas contráctiles de los sarcómeros cardíacos. Generalmente esta se va a caracterizar porque va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, por lo tanto va a conllevar a que no haya suficiente gasto cardíaco en el cuerpo y haya un engrosamiento desproporcionado del tabique ventricular, por lo que va a conllevar a un llenado diastólico anómalo y por ende va a haber una obstrucción intermitente del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener una miocardiopatía hipertrófica? Es que va a haber disnea, dolor torácico durante el esfuerzo, una intolerancia al ejercicio, síncope y arritmias, que pueden evolucionar a una insuficiencia cardíaca. En el diagnóstico se tiene que hacer una ecocardiografía, un electrocardiograma y también pruebas genéticas para detectar si es que hay pues falla en estos genes. Y el tratamiento, pues en primer lugar tenemos a los bloqueadores beta adrenérgicos, a las antagonistas del conducto de calcio y en dado caso de que el paciente no se recupere, se tendría que hacer una miectomía septal, es decir, se tiene que pues extirpar una parte de ese músculo que estaba hipertrófico del tabique interventricular, una ablación con alcohol del tabique septal en dado caso de que el paciente sea mayor y no se le pueda hacer una miectomía septal en el que pues va a haber una necrosis de ese músculo hipertrófico en exceso para que pues vuelva a la normalidad, o una electroestimulación del ritmo de 2 cámaras ventricular, que en este caso sería pues un aparato semejante al marcapasos, pero pues en este caso pues cuando haya haya una fibrilación en el corazón pueda desfibrilarse. Posteriormente seguimos con una displasia ventricular derecha arritmogénica, la cual es caracterizada porque es una enfermedad miocárdica con infiltración fibroadiposa, es decir, va a haber tejido adiposo del miocardio ventricular derecho. Generalmente se caracteriza porque hay una pérdida progresiva de los miocitos, como podemos ver en la imagen, es un reemplazo parcial o completo del músculo del ventrículo derecho por tejido adiposo o fibroadiposo. La causa de de esta pérdida puede provocar una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, las manifestaciones clínicas que tenemos se van a caracterizar por 3. Va a haber una fase oculta en la cual los pacientes van a permanecer asintomáticos,
Va a haber una fase eléctrica en la cual van a empezar a tener palpitaciones, síncope, es decir, desmayo. Se identifican cambios ventriculares en el electrocardiograma y hay una enfermedad difusa en la que el paciente va a tener insuficiencia cardíaca biventricular, es decir, en los dos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Va a tener dolor abdominal porque se va a irradiar y va a haber confusión mental porque no va a haber suficiente flujo sanguíneo al cerebro. En su diagnóstico tenemos que se tiene que hacer una ecocardiograma, un electrocardiograma, un monitor Holter, una resonancia magnética y por ende una angiografía ventricular derecha. Y como tratamiento hay que tener un control de arritmias, ablación con radiofrecuencia. Estos pacientes generalmente pues se les tiene que hacer una ventriculotomía y en dado caso de que pues no pueda funcionar estos tratamientos, pues él tendría que hacer un trasplante cardíaco porque, como volvemos a repetir, este paciente, los miocitos van a empezar a tener un cambio a un tejido adiposo y recordemos que ese no es la función del corazón. Entonces, si no hay suficientes miocitos, por lo tanto el corazón pues deja de bombear sangre y pues llega a la muerte súbita cardíaca, que es lo que tenemos que evitar. Ahora, pasando a la miocardiopatía dilatada, tenemos que esta es la forma más frecuente de la miocardiopatía mixta, es decir, genética y no genética, y esta va a ser una causa común de insuficiencia cardíaca, siendo la principal indicación para el trasplante cardíaco. En este caso se va a caracterizar porque va a ser una enfermedad del músculo cardíaco donde los ventrículos se van a debilitar, se van a agrandar y por lo tanto no van a bombear sangre de manera eficiente. Se caracteriza porque va a haber un crecimiento ventricular, va a haber una disminución del grosor de la pared ventricular, va a haber una disfunción sistólica de uno o ambos ventrículos y por ende puede haber fibrosis intersticial. Ahora, en este caso, pues cerca del 20 al 35% de los casos van a ser familiares porque pues pueden ser transmitidos por, como vuelvo a repetir, como rasgo autosómico dominante, pero otras causas van a influir en el que va a haber pues infecciones tanto víricas, bacterianas, toxinas, fármacos quimioterapéuticos y metales. Y si en dado caso no se llegase a identificar la causa, pues se denomina miocardiopatía idiopática. Ahora, su fisiopatología y clínica se va a caracterizar porque hay un crecimiento ventricular, disminución de la pared, bla, 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 eso no. Ahora, en las manifestaciones clínicas tenemos que hay disnea, ortopnea y disminución de la capacidad para realizar ejercicio. Y su tratamiento, pues, se centra en aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y también reducir el trabajo del corazón, lo cual como, pues, de fármacos se le tendría que dar diuréticos, beta bloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y en dado caso de que sean resistentes, pues se le tendría que hacer una electroestimulación biventricular o un desfibrilador de cardíaca interventricular, en este caso que sea biventricular, o un trasplante cardíaco, lo cual pues es crucial eliminar los fármacos causales y evitar los depresores cardíacos si se les da en el tratamiento. Pasando a la miocardiopatía restrictiva primaria, tenemos que es una enfermedad rara en la que se dificulta el llenado ventricular, que va a ser debido a la rigidez de las paredes ventriculares. Puede ser tanto idiopática o puede relacionarse como enfermedades de fibrosis, radiación, amiloidosis, sarcoidosis o tumores metastásicos. Generalmente las manifestaciones clínicas de esta miocardiopatía restrictiva primaria es que va a presentarse disnea paroxística nocturna, ortopnea, hepatomegalia, edema periférico, ascitis, fatiga o debilidad. Ahora, pasando a la miocarditis, tenemos que no es nada más que la inflamación del miocardio. Pueden ser por diferentes causas, ya sea infecciones, fiebre reumática, intoxicación o enfermedades del tejido conectivo como puede ser la lupus, artritis reumatoide, ¿no? Tenemos que en la miocarditis las manifestaciones clínicas predominantes es la fiebre, el dolor en el pecho, cansancio, escalofríos, vómitos, arritmias y disnea, ¿no? Y en su diagnóstico se tiene que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, análisis de sangre, radiografía, biopsia endomiocárdica. Y en su tratamiento, reposo en cama, oxígeno complementario y en este caso se pueden usar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores y espironolactona. Pasando a la miocardiopatía periparto, no es nada más que
una alteración infrecuente que va a ocurrir en el último trimestre del embarazo o durante los primeros 5 a 6 meses posparto. En este caso, la causa es desconocida, aunque se han propuesto factores infecciosos como inmunitarios, nutricionales, farmacológicos y genéticos, y generalmente se manifiesta con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Los criterios para la definición de miocardiopatía periparto: en primer lugar, tenemos que va a haber una insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo o en los 5 meses siguientes al parto. Después, una ausencia de una causa identificable de la insuficiencia cardíaca. También ausencia de una causa identificable de la insuficiencia cardíaca antes del último mes del embarazo. Y por cuarto lugar, tenemos una evidencia de una disfunción sistólica. En este caso, las manifestaciones clínicas predominantes es una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, disnea en reposo y de esfuerzo, palpitaciones, edema y ortopnea. Y en su tratamiento tenemos que se tienen que emplear medidas estándar para, en este caso, la insuficiencia cardíaca, es decir, reducir la ingesta de líquido y sal para, pues en este caso, reducir la precarga y la poscarga, ¿no? Y también se tiene que, en este caso, el pronóstico del paciente va a depender de la resolución de la insuficiencia cardíaca. Cerca de la mitad de las mujeres recuperan la función cardíaca y la otra mitad va a evolucionar a una insuficiencia cardíaca o a una muerte temprana. Posteriormente seguimos con una miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. También es conocido como el síndrome del corazón roto, en el cual pues se va a identificar en la clínica como disfunción ventricular izquierda transitoria irreversible, desarrollada en respuesta al estrés psicológico o emocional intenso. Generalmente se presenta en mujeres de edad madura con síntomas de infarto o de miocardio agudo, pero sin evidencia de coronariopatía en el cateterismo cardíaco. Las características es que va a haber un compromiso de la contractilidad cardíaca, en este caso con dilatación apical en el ventrículo izquierdo y contractilidad exacerbada en su base. Generalmente es con una forma que se asemeja al Takotsubo, como lo podemos ver en la imagen, una vasija japonesa que es generalmente para atrapar pulpos. Así se le va a considerar, pues en este caso, a esta miocardiopatía por estrés. Su fisiopatología es que en este caso se desconoce porque no hay un mecanismo exacto, pero se sugiere que hay isquemia por espasmo arterial coronario, espasmo microvascular o predisposición hormonal o lesión directa de los miocitos. El daño va a permanecer, en este caso, relacionado con la liberación de catecolaminas, ¿no? Y el tratamiento es igual que la insuficiencia cardíaca y también se tendría que aplicar, pues en este caso, diuréticos, betabloqueadores inhibidores de la ECA y SGLT2. También tiene que darse un curso corto de anticoagulantes y el pronóstico es excelente. Y por último tenemos a las canalopatías iónicas, las cuales pues son consideradas enfermedades causadas por mutaciones en los genes que van a codificar las proteínas de los canales iónicos del corazón, lo que pues en este caso afectaría la función eléctrica. Los ejemplos relevantes tenemos el síndrome de QT largo, SQTL y corto, SQTC, en el cual pues va a haber mutaciones en canales de sodio o potasio, en este caso causando arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca. En el síndrome de Brugada tenemos que hay una mutación en el gen del canal de sodio, que va a estar relacionado con muerte súbita cardíaca en jóvenes, especialmente durante el sueño. Y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, en la cual se va a producir por un receptor anómalo que pues va a regular el calcio y va a desencadenar por la actividad física o las emociones. Las estrategias terapéuticas tenemos que se tienen que hacer un control de arritmias, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la consideración de la colocación de un desfibrilador cardíaco en pacientes de alto riesgo de muerte súbita cardíaca y en la etapa terminal las opciones pues tienen que incluir un trasplante cardíaco. Y pues bueno, llegamos finalizando las miocardiopatías primarias. En el siguiente video vamos a ver las miocardiopatías secundarias. Dale like, suscríbete y comparte. Gracias.